Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a esta tarde a la hora de las sanidades, un programa que llega a ustedes gracias al infinito amor de nuestro Dios y a la Iglesia Cristiana Misión Betel Internacional y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que todos los días se están conectando a esta hora 4 de la tarde, hora en Colombia, y estoy por supuesto en compañía de mi hermosa esposa. Bendiciones para todos en esta hora de la tarde, bueno, un tiempo más para compartir la palabra del Señor, para Amén. compartir este tiempo de intimidad y de búsqueda espiritual. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, mi amor, para poner este tiempo delante de la presencia del Señor y para que Dios nos hable con su bendita y poderosa palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta Señor, tarde, gracias bendito te Dios. damos, Padre, Aquí por mismo este estamos, tiempo, Dios de por la todo gloria, lo que estás desenmascarando, haciendo, Señor todo lo que amado, tú harás, todo espíritu Padre inmundo, celestial. todo lo que trae Seas enfermedad, obrando en aflicción, nuestra vida, bendito en Dios. nuestra mente, Y en ayer, nuestro Señor, corazón. comenzábamos esta Danos tu enseñanza sabiduría sobre el divina, espíritu de la toda la rencilla, gloria de la para hacer contienda, el conforme a tu espíritu de voluntad en Leviatán. la Y misma. ponemos hoy, Trae Señor amado, nuestra esta vida, continuación de Padre, esta todo lo que enseñanza, te pero pertenece, ponemos todo a lo todas que las te vidas que habrá, están allí todo en la lo hora de que las te sanidades pertenece, y Espíritu nosotros que Santo. estamos Y aquí bajo clamamos tu que seas tú presencia. Cúbrenos, obrando Señor, tu con la sangre de sabiduría tu Hijo divina, amado Señor, Jesucristo para y hablar lo que destruye, conviene Señor amado, toda y para hacer retaliación del conforme a tu diablo en contra de voluntad en cualquiera de el nombre nosotros, bendito poderoso Dios de del cielo, Cristo y Jesús. danos Sí, confianza, Padre, fe y la gloria. autoridad A ti para tomar clamamos esta que seas tú enseñanza y obrando ponerla en por el obra. nombre Que todo lo que poderoso no de sea tuyo sea Cristo destruido, Jesús. bendito Dios, y aquí lanzamos Sí, esta Padre de la palabra gloria, en el clamamos que nombre de seas tú Cristo obrando en el Jesús. nombre Amén poderoso de y Cristo amén. Jesús. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Ayer entonces estábamos hablando sobre el Leviatán, mi amor, en Job, capítulo número 41. Job, capítulo 41:1. Vamos a ir allí a la escritura, a la palabra de Dios. Hoy tenemos otros versículos bíblicos. Dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará en lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Y está hablándonos de un mover espiritual, de una entidad, de un ser que trae como, es pintado como un cocodrilo, que hace lo mismo que el cocodrilo, muerde, y después de que muerde, él no puede masticar, Ajá. sino que la aprieta y luego se voltea, se A retuerce desgarrar. para desgarrar. Es lo que hace, veíamos ayer, ese espíritu inmundo en las personas que tuercen lo que se habla. Son personas que son rencillosas, que usted les dice blanco y ellos dicen que usted dijo que era negro. Eso es rencilla, eso es contienda. Y precisamente es lo que estamos analizando y destruyendo por la palabra de Dios, eso sí. Claro que sí. Bueno, también veíamos, mi amor, como dice la palabra, que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos como la tribu de Isaacar. Sí. Necesitamos también ser entendidos en los tiempos del Señor. Amén. Y saber de qué manera tenemos que nosotros también combatir. O sea, que el Amén. Espíritu Santo sea guiándonos para saber de qué manera podemos y tenemos que enfrentar Tenemos que las enfrentar. situaciones que estamos Así viviendo. es. Sí, porque es que no podemos seguir cayendo en las redes que el mismo diablo está trayendo, Así en es. esos espíritus inmundos que están continuamente hablando. Tenemos otro versículo allí, mi amor. Ayer veíamos como en 1 Corintios 12:10 dice, a otros, dice, poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y de eso queríamos hablar hoy. Queremos hablar Correcto. un poco, mi amor. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Sí. Dice ahí 12:11, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere, dice la escritura. En el 12:10, mi amor. El Dice 12:10 dice, a discernimiento otro de espíritus. el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento Ajá. de espíritus. Entonces está hablando de uno de los dones del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritus. En ocasiones vamos a tratar de mostrar ejemplos para ver más fácilmente qué es lo uno y qué es lo otro, ¿verdad? Entonces, a veces estamos en una situación donde no nos damos cuenta en qué lugar estamos. Sí, por No nos eso, damos cuenta de bueno, los moveres que hayan el ahí. diccionario dice
que el discernimiento es la habilidad de saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernir, por eso habla de cernir. Usted muchas veces Ajá. dice, la harina hay que cernirla. Sí, Quiere decir que usted la pasa por un colador y arriba va a quedar lo que usted no necesita ujú, y abajo va a pasar la harina pura. sí, Entonces señor. usted cernió la harina, la purificó, la segregó. Hay situaciones, hay cosas tan complejas en la vida que enfrentamos que tal vez parece que son buenas las situaciones, parece que son buenas las personas, pero si le ponemos lo que es precisamente el discernimiento, entonces nos vamos a dar cuenta que no es así, que eso es algo que es un mover maligno, que es un mover satánico, que es un mover diabólico, que no trae ninguna, pero ninguna bendición a la vida de nosotros. Entonces, cuando utilizamos el discernimiento de espíritu que el Espíritu Santo nos da, vamos a identificar muy fácilmente lo que es distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. A veces entramos en contiendas y en rencillas y ni cuenta nos damos. Sí, ¿Por qué? Porque son espíritus que se camuflan muy fácilmente y en ocasiones también se debe a que no los queremos identificar. Tal vez es un ser querido, tal vez es una autoridad espiritual y entonces por ser autoridad espiritual o por ser un ser querido allegado decimos no, no, yo no creo que el niño sea así, no, manipulador, no, no, la niña no, ella no es así como morronguita, no, eso no, pues como está afectado nuestro discernimiento por el juicio de valor que tenemos hacia una persona o hacia una cosa. Entonces, el Espíritu Santo viene a traer claridad. El discernimiento tiene que venir cuando Él es el que nos muestra. O sea, no somos nosotros los que vemos. Porque había un pastor que decía muy bien, mi amor, que lo más parecido al discernimiento de espíritus es el don de ¿qué? de sospecha. El don de Ajá. sospecha. Sí, eso Entonces sí. la gente dice, uy, lo sospechaba. Yo sí sospechaba que fulano. Yo sí sospechaba que mengano. Entonces la sospecha es carnal, es humana, es algo que uno se le llama malicia. Es una de Sí. las obras de la carne. Se llama malicia. Entonces uno dice, uy, yo sospecho que fulano de tal me va a tramposear en un negocio. Pero otra cosa es cuando es el don de discernimiento y Ujú, el mismo Espíritu Santo es el que nos habla y nos muestra. sí. Entonces, para enfrentar el espíritu del Leviatán, el espíritu de la rencilla, de la camorra, no es el don de sospecha, de que yo digo, uy, fulano es como rencilloso, no. Es que la persona así se presta y tú tocabas un ejemplo muy bien ayer, así la persona se muestra muy linda, muy tierna, muy suave, muy culta para hablar. El Espíritu Santo muestra que allí hay un demonio, que hay un espíritu de rencilla. Bueno, mi amor, aquí yo recuerdo hace varios años un testimonio de una mujer que nos llamaron a decirnos de que que oraran por ella, porque se quería suicidar, bueno, estaba muy mal. Y recuerdo que fuimos varios de la iglesia, fuimos 4 personas y nosotros estábamos muy nuevitos. Sí, Y recuerdo que esta mujer, al hablarle, al predicarle, las hermanas y nosotros, ella estaba de acuerdo en todo, estaba de sí. acuerdo con lo Esa que se era decía más de cristiana que Dios nosotros. y muy tranquila, muy pausada. Y yo decía, bueno, pero pues ya, oremos y listo, porque bueno, es cierto, la señora se veía muy, sí, demacrada, sí, muy ida, pero a lo que le decías, ella contestaba bien. Hasta que ya pues mi esposo dijo, no, vamos a hacer una oración, vas a repetir Sí, lo que te voy a guiar. Y la llevó a esa palabra de que el Señor dice, probad los probar los espíritus. espíritus. Y empezó mi esposo a orar y ella a repetir. Y llegó el momento donde ya ella no fue ella la que contestó, sino que salió una voz masculina y diciendo, no, no la voy a soltar. Y ya se manifestó, fue el espíritu inmundo, quedando ella casi que inconsciente
caída en el piso. Entonces allí uno dice, bueno, a veces una cosa es lo que con los ojos naturales percibimos y otra cosa lo que Dios muestra, lo que Dios revela. Por eso cuando leemos acá lo que es el discernimiento, y hacías, mi amor, el ejemplo de separar, cuando usamos el colador y se cuela, sale ahí lo grueso, lo que está ahí tosco y pasa lo fino. Lo mismo pasa, mi amor, pasó con esta mujer. Parecía muy bien, parecía que todo iba bien con ella, Sí. casi que bueno, solamente oremos por sanidad y chao, pero en el momento de hacer la oración nos dimos cuenta de que nada que ver, estaba con un problema severo de pues un demonio. Posesión demoníaca había. Sí, y de todas maneras no fue fácil porque una familiar de ella, su propia mamá, pues era quien estaba al mando de esos espíritus inmundos allí. Entonces pues era una pelea bastante fuerte, era una cosa de que no era como que ore por sanidad y vaya así. No. Entonces el Espíritu Santo sí revela y muestra lo que con estos ojos naturales no podemos ver o que naturalmente no percibimos. Así es. Sí, yo recuerdo que, bueno, el pastor que teníamos, nos mandó con 2 hermanas de la iglesia, 2 ancianas, ¿no? Sí. Que sabían palabra como un tremendo. Y yo me senté, mi esposa se sentó al lado, y ellas pues eran ancianas, nosotros estábamos muy nuevos cuando eso, ¿no? Y las ancianas pues tomaron el control, obviamente, de la situación. Nosotros estábamos en proceso de formación, y yo nada más las escuchaba. Y ellas, todo lo que le decían a esa mujer, ella decía, sí, amén, sí, es que el Espíritu Santo está conmigo. Sí. Empezó a decir así. Sí. Digo, el Espíritu Santo está conmigo. Yo todos los días le oro al Espíritu Santo. Sí. La mamá también, la hermana también. Había una hermana ahí, ¿recuerdas? Me acuerdo de la mamá. De la mamá. Y las niñas, de las niñas de ella. El esposo y el esposo. Y no, sí, el Espíritu Santo, sí. Y qué bueno, sí, la palabra de Dios tan bueno, y todo bueno. Y yo decía, bueno, entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Sí, pues, entonces yo me quedé callado y mirando, y le pregunté yo al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga, Señor? Muéstrame qué quieres que haga. Y entonces me dice, pruebe los espíritus. Y me llevó a la palabra del Señor. Sí. Entonces yo le dije, Gloria, se llama la señora. Y yo, Gloria, como yo veo que usted es una mujer que conoce la palabra y que ama al Espíritu Santo, ¿le gustaría hacer una oración conmigo? Digo, claro, Fabián, claro, porque ella me conocía a mí también. Sí. Y me dijo, claro, Fabián, con mucho gusto. Y le digo, bueno, entonces repita conmigo. Y el mismo yo llegué al pasaje de primera carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia en el capítulo 4 y versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros hoy has oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces le dije yo, bueno, vas a repetir conmigo. Señor Jesús. Y ella ahí mismo dijo, Señor Jesús, reconozco, y dijo ella, reconozco, que viniste en carne. Ay, ahí mismo llegó. Ahí mismo cerró los ojos. Y ya se quedó dormida y se fue deslizando por el asiento. Cayó al suelo y empezó a torcerse como una culebra. Caminaba por toda la sala en la barriga, en el vientre. Sí. No en las manos, sino en el vientre. Se movía pues así como una culebra. Se movía y se movía. Y en eso yo dije, ¿y esto aquí qué? Entonces le digo yo al Señor, ¿y aquí qué? Entonces todas las hermanas empezaron a orar y a atar y a ligar y a cortarle la lengua al diablo, y eso le arrancaron las orejas. ¿Qué no hicieron? Entonces yo dije, Señor, ¿qué está operando aquí realmente? Cuando Él me muestra lo que estaba operando, yo me arrodillo y le hablo al oído lo que el Espíritu Santo me dijo que le dijera. Espíritu inmundo, una inmundicia sexual de su niñez. Había una relación ahí pecaminosa, y entonces yo le dije, inmundicia sexual, así, fuera de ella. Tan pronto yo dije fuera de ella,
esa mujer como un resorte, ¿no, mi amor? Sí. Quedó parada antes que yo, que estaba de rodillas. Quedó parada y mismo yo también me incorporé. Y a lo que yo me incorporé me miró y me dijo, ¡no! Pero ya una voz así, ¿cierto? Una voz masculina. Una mujer, imagínese. Sí. Y me dijo, no. Entonces cuando ya el Señor me discernió, me dijo, no, aquí está es un espíritu inmundo y empezamos a reprenderlo. Y después cuando lo estábamos reprendiendo, recuerdo que empezaron a salir los demonios chiquitos, lo que llaman los demonios chiquitos, las ¿no? huestes. Las huestes espirituales de maldad. Entonces decía, ¿por qué me hacen daño? Entonces ya empezó a poner vocecita así como de niño, como para que uno se sienta, para manejar las emociones a la persona, decir, hay que pesar, ay, no la gritemos tan duro, ay, no le echemos tan duro fuera al diablo. Y no, eso antes al contrario, bueno, y estaba en eso cuando el Espíritu de Dios me dice, aquí hay brujería en la cocina. Entonces yo la dejé a ella ahí ministrando a las otras hermanas y me fui para la cocina. Claro, ahí tenían tremendo altar de brujería, Sí. con velas, con imágenes, con pura magia negra. Entonces yo llamé a la Con mamá licor. y con licor. Entonces yo llamé a la mamá y le dije, mire, mientras usted siga siendo una vieja bruja, así le dije yo, mientras usted siga siendo una vieja bruja, esa muchacha no se le va a aliviar y antes esto se va a complicar más. Tienen que renunciar a eso. No, que antes con eso es que la he tenido calmada. Y, bueno. Entonces ese día oramos por ella, el espíritu inmundo salió, ella quedó ahí como borracha, como mareada, le hablamos, hicieron la oración de fe, su esposo, y nos fuimos. Cuando a los días nos llegó la noticia que la niña de ella menor había tomado toda esa fuerza demoníaca y había salido corriendo y se había atravesado toda una avenida en carros. Gracias a Dios la guardó. Bueno, luego ellos empezaron a ir a la iglesia y poco a buscar de Dios y renunciaron a esa brujería, renunciaron a todo eso. De manera que toda esta historia se las estoy contando. Yo me imagino que es que la necesitaban ustedes oír porque no estaba en el libreto de hoy. Me imagino, No, ¿cierto, amor? no, me vino ahora que estábamos hablando, recordaba esto, Entonces, la importancia de lo que es tener el discernimiento. Y que lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo de la carne. Porque uno en su carne, lo que decíamos, uno sospecha, de pronto a la vista, uno dice, ay, esta persona se ve así, así, entonces puede ser esto, o es esto. Pero cuando es el Espíritu Santo, uno se lleva unas sorpresas. Él sí muestra exactamente lo que es. Con los ojos naturales uno puede ver algo muy, muy bien, muy normal, pero el Espíritu Santo le da testimonio de que eso no es así, o de que esa persona está haciendo algo indebido, o de que sencillamente se debe de orar por tal o cual situación. Entonces siempre nos lleva como adelante. Y recordaba, mi amor, este testimonio de Jesús con los niños. Sí. El pasaje donde los discípulos, bueno, no están como muy de acuerdo y el Señor Jesucristo les dice, dejad a los niños venir a mí. Porque de los tales es el reino de los cielos. Le falta discernimiento. El discernimiento nos lleva a mirar más allá. También el discernimiento, porque aquí, bueno, estamos viendo el discernimiento para identificar un obrar maligno. Sí, pero también el discernimiento es necesario para identificar cuándo es Dios el que se está moviendo o hablando. Sí. Es decir, el discernimiento nos clarifica. Haga de cuenta lo que le decía el colador de la harina, que una vez teníamos una harina por allí y yo le veía como unas cositas. Entonces me dio por colarla y las cositas eran gusanos, tenía como varios gusanos, ¿recuerdas? Tenía gusanito la harina y no se veía porque los gusanos son blanquitos, pero solamente tenían un puntico blanco así como lo que era la cabecita. Entonces cuando ya los colé, se vio los gusanos que estaban allí. Dijimos, no, esta harina no la gastemos, botemos eso. Porque lo más seguro es que los gusanos, pues obviamente ya estaba contaminado, habían hecho sus excrementos y sus desechos ahí en la harina. Entonces el discernimiento nos ayuda a identificar las cosas malas, pero también nos ayuda a identificar las cosas buenas. Claro. En este caso, pues para ayudar a identificar cuándo es un mover satánico que está operando. Bueno, también se ve, mi amor, cuando decís algo bueno, cuando se está ministrando, pasa a veces mucho, sí, que uno de pronto ve un niño o un joven o una persona como muy de lo normal, sí, pero el Señor da testimonio de que en esa persona hay un talento, digamos, hacia la música. Ajá, para claro, alabar, para adorar. Y uno ve a la persona y uno dice, no parece. No parece. Y si no se conoce a la persona, pues menos. Pero cuando el Señor da la palabra, como para darle a esa persona
a entender de que Dios tiene un llamado, de que Exacto. Dios, Él tiene un propósito o ella tiene un propósito. Entonces es como confirmarle a esa persona de pronto el propósito con el cual el Señor lo trajo a esta tierra. Correcto, claro, el discernimiento de espíritus, por eso se llama discernimiento de espíritus. A ver, hay muchos casos, yo recuerdo, yo no sé usted cuántos recuerde, mi amor, casos suyos que usted le haya mostrado a Dios, también muchas veces le ha Bueno, mostrado. sí, claro que sí. A mí de pronto el que más recuerdo en este instante es estando aquí en Palmira, en el bosque. Bueno, casi todas las mañanas íbamos a caminar al bosque a hacer un poco de deporte y recuerdo que íbamos hablando, caminando y hablando cosas, pues como proyectando y cosas de la iglesia, cuando de repente en el bosque va mucha gente a caminar, ¿no? Entonces unos van, otros bien, nosotros íbamos y venía una mujer de edad normal, por ahí de unos que 50 años, Sí, normal, o sea, no, nada diferente a las demás que ya nada han pasado. extraño. Y de inmediato yo escucho una voz que me dice, no le recibo. Y yo me quedé así como pensando, porque yo iba hablando con mi esposo en ese momento, cuando escucho la voz que me dice, no le recibo. Tremendo. Yo pensé dentro de mí, ¿pero qué? Cuando la mujer pasa por mi lado y dice, buenos días, y mi esposo le contesta, buenos días, tal. Y la señora da unos pasos más cuando me dice, señora, señora. Entonces yo sabía que ella me estaba hablando a mí, pero yo como tenía la voz del Señor que me dijo, no le reciba, yo seguí caminando y no miraba atrás. Y ella insistía, llamándome, hasta que yo seguí caminando y miré y me dijo, mire, lo que pasa es que yo hago estas moñas, unas bambas, unas balacas, unas para el cabello. Sí. Y yo, no gracias, porque yo ya tenía como la cabeza así. Entonces entendí que el no le reciba era hacia esa mujer. Un No sé espíritu. quién era, no sé qué intenciones, pero el Espíritu Santo siempre está para prevenirnos, Así es, siempre. para advertirnos, para apartarnos de cualquier cosa que quiera hacer daño, que quiera hacer mal. Pero es necesario también, amor, tener una comunión. O sea, Exacto. en ese momento no estábamos orando, pero sí estábamos como tratando pues asuntos de la iglesia, estábamos como en paz, como bueno, caminando, Sí. deleitándonos con la frescura de la mañana allí. Pero cuando... Pero muy atentos en el espíritu, Sí. de todas maneras, cada que uno sale. Porque el problema es cuando agarramos en tanta carrera y en tanta cosa, el peligro es que no escuchemos la voz del Espíritu Santo, de que de pronto a veces pasan situaciones y uno dice, oiga, pero yo cómo no me di cuenta, cómo no vi que esto iba a pasar. Aunque si nosotros somos conscientes de verdad que antes de que algo pase, algo malo suceda o algo muy bueno suceda, siempre uno tiene que ver, mi amor, que hay cosas que le muestran a uno que Claro, viene. claro que sí. Entonces allí el discernimiento es necesario para nosotros Vital. orar, digamos, antes de orar. Claro. Si uno ve un ejemplo, bueno, con los hijos, los jóvenes, uno ve la situación. No es mi caso, pero veo esto en algunos jóvenes que salen, empiezan a salir de noche, a llegar tarde, a llegar quizás a la madrugada, o me voy a quedar a dormir donde una amiga, donde un amigo. Uno ya dice, no, la situación no está buena, va Claro. por mal camino. O sea, ya uno empieza como a lo que decías, la sospechar. La sospecha, Pero ahí es la si parte uno- humana, ¿no? Sí, pero si uno le ora al Señor, Él le va a ese mostrar entendido exactamente. en los tiempos, uno dice, bueno, estas personas con que está caminando no le están guiando por buen camino, no son de buena compañía. Muéstrame, Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué se está moviendo para saber cómo enfrentar? Sí, porque muchos padres de familia cristianos, pastores, muchas veces dicen, no hay que ponerle tanta malicia a las cosas, eso los jóvenes, y después vienen los grandes problemas. Uno tiene que pedir el discernimiento, o sea, Dios le despierta a uno como esa sensación, como esa voz interior. No sé ustedes, los que están conectados ahí en las redes sociales, si les ha ocurrido, por favor, denos ahí su testimonio, que usted no es una sospecha, o sea, no es una simple sospecha, sino que usted como papá está preocupado y dice, ve, tan raro, mi hijo está cambiando, mira, tiene este otro comportamiento, y usted se pone a orar, se pone a ayunar, y de repente el Espíritu Santo le habla clarito, y le dice, está pasando esto y esto. Eso es discernimiento de espíritus. O él mismo, también otra forma en que él opera, es que él desenmascara.
muestra lo que Entonces está muestra, ahí. saca la luz, discierne, hace que discernamos Por eso nosotros cuando oramos, lo que está moviéndose ahí. decimos eso, Señor, desenmascara toda obra de las tinieblas. Porque sobre todo la gente, bueno, la gente que anda en el mal, los ladrones, los estafadores, me da vergüenza con esto que voy a decir yo, mi amor, los predicadores falsos, la gente que sabe Biblia pero no son sino para robar, para dañar, para enredar, esa gente anda con espíritus inmundos. Y uno a veces se confía que porque dice que es pastor, que porque dice que es profeta o que porque dice que es cualquier ministerio. Bueno, ahí Pero allí es donde uno tiene que decir al Espíritu Santo, muéstrame qué hay allí. Y recuerdo, y la palabra, ¿no? Y la Dice, palabra. por los frutos. por los frutos los conoceréis. Recuerdo, hace muchos años, invitaron a un señor que venía de Centroamérica, mi amor. Un profeta, Rafael, y no recuerdo el apellido. Un tal Rafael lo invitaron a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y yo fui y yo dije, es como un repertorio, es como se grabó unas cosas y iba de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, dando el mismo repertorio. Pero yo no sabía mucho de él y pues uno va a la iglesia muchas veces desprevenido, ¿no? Claro, y en ese entonces pues también Peor, éramos más, nuevos, está muy éramos nuevitos. muy nuevos. Pero recuerdo que al día siguiente el pastor y la pastora en el carro pasaron por una librería que recién estábamos montando nosotros y el señor iba ahí atrás en el carro. Entonces, claro, uno emocionado, uy, el siervo de Dios de Centroamérica, el profeta. Y yo no estoy hablando mal aquí de los siervos de Dios. Un verdadero siervo de Dios es alguien de mucha reverencia. Pero les voy a dar mi testimonio y yo me acerqué al carro a saludarlos y el tipo literalmente me miró así de reojo y volteó la cara, como quien dice, nada. Y yo ahí dije, Señor, ¿esto qué fue? Entonces me le puse a la pata y me puse a orar. Señor, ¿esto qué es? ¿Qué se mueve en este hombre? Cuando me dijo, te voy a mostrar, preciso, en el culto, le hizo quitar la chaqueta al pastor, cosas que nunca había hecho ese hombre y jamás lo he vuelto a ver que haga mediante locuras. Le hizo quitar la chaqueta al pastor, hizo que la gente llevara la ofrenda al altar, la echara en la chaqueta del pastor y luego la recogiera. Yo dije, esto no está bien, esto no es normal, esto es algo alocado. Pasaron, ¿cuánto, mi amor? ¿Un mes? ¿2 meses? Sí, por ahí. Unos 2 meses cuando ya se destapó la olla podrida del supuesto predicador. Entonces, el discernimiento de espíritus nos lleva a nosotros a identificar, aún cuando Satanás viene disfrazado como ángel de luz, usted lo conocerá, usted lo discernirá, porque el Espíritu Santo está ahí para mostrarse. Así es. Bueno, mi amor, y también veíamos cuando veo todo sobre la historia de David y de Saúl, vemos que cuando Saúl pierde la comunión con el Señor, pierde, bueno, todos los privilegios que tenía de escuchar al Señor a través del profeta, él enloquece y pierde la unción, o sea, ya Claro. no había unción en él, ya lo había el Señor apartado de él, y él empieza a buscar cosas que se parezcan, o sea que ya él no tenía discernimiento ni siquiera, por eso él cae en el error de buscar la bruja, la pitonisa de Endor, para que fuera a buscarle el espíritu del profeta, que eso también es un tema que es buenísimo que de verdad estudiar a profundidad, porque hoy en día se ve mucho eso, la falta de discernimiento. Fallece un ser querido y la misma emoción, el mismo dolor de la pérdida, de querer traspasar lo que el Señor ha dicho, hace que la gente empiece a especular, a buscar brujos, a buscar adivinos, y ellos mismos, los mismos demonios saben y buscan las personas. Y yo viendo esta historia de David me aterraba como Jonatán le decía al propio Saúl cuando le dice, no, es que hablé con el espíritu del profeta Samuel. Y Jonatán le dice, eso no puede ser, porque el que se murió ya duerme, ya no puede venir a hablar de su espíritu. Y él decía, sí, yo lo vi y yo lo oí.
Y hoy en día mucha gente, a raíz de no conocer la palabra, de no tener el discernimiento de espíritus, cree que la persona murió, pero voy donde cualquier pecador, le pago un dinero, hace unos rezos, hace unas invocaciones y me trae el espíritu del ser querido a decirme esto, lo otro, y lo único que está haciendo es atar la persona, atarla al dolor, atarla a la brujería, atarla a la ceguera, a la ignorancia y apartarlo más de Dios, que es lo más tremendo. Entonces, allí cuando la palabra dice que no debemos invocar los muertos, desafortunadamente cuando muere un ser querido duele lo que no imaginamos, pero nos enseña a valorar los que tenemos aún con vida a nuestro lado. Y vienen muchas contiendas. Precisamente Saúl, esa historia que tú dices está aquí en primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 en adelante, que es Saúl y la pitonisa de Endor. Lo que hizo el espíritu de Endor, ahí esa pitonisa de Endor, fue enredar y meter una rencilla al rey Saúl, abriéndole puertas para que lo mataran. O sea, él quería que el espíritu del profeta, o sea, profetizara, consultar a Dios a través de una bruja. Exacto, profetizara de que él iba a poder ganarle al rey de los filisteos y que iban a poder tomar esas ciudades, y lo único que le dijo era que él iba a morir. Que iba a morir. O sea, lo que hizo fue mal decirlo. Ciertamente mañana tú y tus hijos estarán conmigo, le dice el espíritu que la pitonisa hizo subir de la tierra. Sí. Porque dice claramente. Entonces, por más que él decía, sí, yo lo vi, era el espíritu de él, igualito me habló, solo él sabía lo que yo quería, solo él sabía de esto que tenía guardado, solo él. Claro, porque mire, Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos y tener discernimiento y no dejarnos engañar. Por más, mire, es la forma más fácil de engañar a una persona. Claro. Y recuerdo, mi amor, ahora hace muchos años una película muy famosa y muy linda, porque lo matan, ¿cómo se llama? Ghost, la sombra del amor. La sombra del amor. Ghost, y no, que yo me recuerdo en ese entonces, qué belleza de película, claro. Pero hoy a la luz de la palabra. Para meterle espiritismo a la gente. Exacto. Hoy a la luz de la palabra, un día estaban pasándola y yo veía eso, estaba mi hija, y yo decía, Dios mío, ¿cómo en el mundo uno le parece algo Está ciego, no tiene discernimiento de algo espíritus. tan malo, le parece algo tan bonito, tan tierno, el amor, el no sé qué, y hasta nos reíamos porque la película tiene partes muy bueno, como de risa, pero cuando lo ves a través de la palabra, vos decís, uy, ahí están enseñándole a la gente a depender de la brujería, claro, a creer en que mejor dicho, en que los demonios tienen poder cuando su poder es limitado, y por el contrario te llevan a hacer lo que a Dios no le agrada. Claro. Entonces, falta de discernimiento, porque la gente, aún cristiana, dice, yo amo a Dios, sirvo a Dios, sí, Dios, pero es que le estoy orando a Dios para que me haga este milagro, para que me vuelva este esposo, para que este trabajo se dé, pero Dios como que no me oye, pero entonces me voy al del brujo, y el brujo de una me hizo el... Sí, incluso hay personas, y yo he tenido que lidiar con esto bastante, hay personas que nos ven a los pastores como si fuéramos un brujo más. Desafortunadamente, como si fuéramos un curandero más. Que la gente dice, ay, vea, oren por mí, pero también están yendo donde el hechicero, también están yendo donde el yerbatero, también están yendo donde la bruja que lee el tarot. Entonces ahí es donde uno dice, la gente está tan confundida, y tal vez es mucha culpa de nosotros mismos, porque la misma gente está viendo a la iglesia, de muchos de la iglesia, como eso, como un curandero, como ir donde un brujo me cobró 300,000 pesos y me trajo de vuelta al marido. Y resulta que no tiene nada que ver. Exactamente, no tiene nada que ver, porque cuando Dios actúa en nuestras vidas, lo que Él está buscando es que nosotros sigamos de la mano con Él. Claro. Que no nos quedemos solamente con el milagro, con la liberación, con lo que haga en nuestras vidas, sino que el resto de la vida lo sigamos viviendo de la manera que Él quiere que vivamos. Entonces, y eso he insistido mucho yo en todos los programas que tenemos del ministerio, aquellas personas por quienes hemos orado, aquellas personas por quienes usted pide oración, por favor, hágale el seguimiento para que ellos reciban a Jesús, porque ningún milagro salva, ninguna sanidad salva, así le crezca al pie un mocho,
ese pie que le salió al mocho no lo va a salvar. Claro. El que lo salva es Cristo Jesús. Entonces también depende mucho de nosotros cómo le mostremos y cómo tengamos discernimiento para hablarle a las personas y demostrarles el poder de Dios. A veces, si uno se deja confundir, los demonios empiezan a jugar, porque ellos saben muy bien, como dice allí en Isaías, creo que Isaías 27, dice en Isaías 27, mire usted lo que dice aquí la escritura, creo que sí, vamos a ver, está allí. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Entonces, está Leviatán, ¿dónde dice aquí? En el mar. Y dice el Salmo 104, creo que es el Salmo 104. Vamos a ver. Es el Salmo 104. 26. Dice, allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en el agua. Entonces, esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque cuando menos piensa, la persona, el cristiano o el familiar, lo que sea, cuando menos piensa, están en los demonios jugando con ellos. Se meten en las aguas. Y lo peor es que los llevan a prisiones de oscuridad. Por eso es Sí, tan lo llevan a las aguas, lo llevan al terreno del diablo. Y el diablo en su ambiente, este espíritu inmundo de Leviatán, en su ambiente juega con la persona. Yo he visto demonios jugar con los ministros, con las ministras. Empiezan a echarlo fuera y él empieza ahí a jugar y a ponerles tema y el ministro también, y que cómo entró y que cuándo entró y con quién entró y que por qué está ahí. No, señor. Usted discierne que hay un problema espiritual, échelo fuera en el nombre de Jesús. Bueno, pero no se ponga con más. Amor también en la vida de Jesús, ahora que lo dices. El mayor ejemplo, el mejor ejemplo para liberaciones, para orar por sanidades, pues Jesucristo. Claro, andaba con sus discípulos y es hermoso ver cómo ellos iban al lado de él aprendiendo. Hoy nosotros, bueno, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo nosotros, claro, que nos lleva, que nos guía, que nos dice hagan, digan, pero en ese entonces era Jesús con ellos. Y recuerdo, mi amor, cuando lo que decías ahora, los demonios, cuando él va a Gadara, sí, y dice que él duró toda una noche, o todo un día, toda una noche, ¿no? Pasando al sí, otro lado, y sale un endemoniado que la gente decía, pues, un hombre que no para nadie valía nada, ya era alguien más bien a quien le tenían ya miedo, porque dice que lo ataban con cadenas, que se tiraba al fuego, bueno, o sea, vivían los sepulcros. Estaba de terror. Lo ataban con cadenas y grillo y lo rompía, dice la Biblia. O sea, era un hombre de terror, pero llega Jesús a ese lugar solamente por esa alma, sí, según los ojos de los discípulos. Pero el discernimiento de Jesucristo les mostró a ellos que no solamente iba por ese hombre, sino que él liberta a este hombre, lo liberta, lo saca de esclavitud, y este hombre quiere irse con Jesús, y Jesús le dice, no, quédate aquí. Tal vez en ese instante no lo entendió ni los discípulos, porque los discípulos hubieran dicho, no, esto hubiera sido una gran compañía para nosotros, pero él se queda y predica el evangelio. Dale. Aquí vea, Marcos 5, y al final le dice, no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mira el discernimiento que el Señor, el discernimiento que el Señor Jesucristo hace allí en ese momento, es tan poderoso, tan fuerte, que ¿qué ocurre? Se convierte. Que él dijo, está endemoniado, ¿no? Él no veía el endemoniado. Los discípulos veían un endemoniado terrible, con el cual no había ya nada más que hacer. Y Jesús ir hasta allá, hacerlos remar hasta allá por este hombre, pues ellos simplemente pensaban, no, pues tal vez no vale ni la pena. Pero el discernimiento es lo que nos deja ver cómo el Señor Jesucristo veía más allá. Así es. No veía un endemoniado, veía un gran evangelista. Un evangelista. Y veía muchas ciudades que se iban a convertir, a creer al Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un discernimiento. Y el discernimiento lo da el Espíritu Santo, dice, a los que Él quiere, y Él lo reparte como Él quiere.
Y Él quiere darnos discernimiento. Amén, claro que sí. Para que cuando usted empiece a ver algo maligno, no es para que se quede allí, porque hay mucha gente que es muy supersticiosa, mi amor, y le gusta mucho el mundo espiritual maligno. No es para quedarse allí o para llenarse de temor y comerse las uñas, no. Es para que usted vea cómo los espíritus inmundos quieren dañar, quieren oprimir, porque con toda seguridad Dios tiene un plan maravilloso. Bueno, allí mi amor se aplica en el hogar, con los hijos. He encontrado mamás que dicen, ay, es que este muchachito es terrible, este muchachito es tremendo, Sí. no, es que este muchachito, vea, habla más que una lora, no, aparece, y yo digo, y yo veo el muchachito de una familia cristiana, y yo digo, oiga, pero es que este muchacho tiene madera para servirle a Dios. Así es. Es que este muchachito, mejor dicho, llenándolo de la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que le dé sabiduría, que va a ser un arma espectacular en las manos del Señor. Amén, Porque va a claro. alcanzar a muchos. Entonces, eso hace el discernimiento, no nos hace enfocarnos en el momento y en lo malo, sino decir, oiga, todo esto El discernimiento que nos está muestra lo manejándose malo. aquí va a ser para mayor bendición. El discernimiento nos muestra lo malo para que lo saquemos, para que con lo bueno trabajemos. Volvemos al caso de la harina. Usted cierne la harina, bota lo que no le sirve. Bueno, si ya está muy contaminada hay que botarla. La arena, los maestros de obra van a repellar y ellos cogen una zaranda, ¿cierto? Y zarandean la arena para botar la piedra que no les sirve para el repello y dejan lo que sí sirve para trabajar y les queda bien bonito el material. Entonces, el discernimiento de espíritu nos ayuda a seleccionar lo que no es de Dios para trabajar con lo que Dios sí quiere trabajar. Amén, así es. Vamos a orar. Bueno, mi amor, dice Filipenses 1:9. Sí. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Hay que discernir, porque tú empezaste ayer, recuerde que el programa lo dirige mi esposa, ella empezó con la palabra de la tribu de Isaacar. Y dice que Isaacar, los hijos de Isaacar, que eran 200 nada más, eran entendidos en todos los tiempos. No dice entendidos en un tiempo, dice eran entendidos en los tiempos, o sea, en todos los tiempos. Entonces, el discernimiento que Dios quiere traer a nuestras vidas es en todas las áreas. Así es. En lo afectivo, sentimental, económico, estudiantil, ministerial. Claro. En todas las áreas Dios quiere que tú y yo tengamos un gran discernimiento. Así que en esta tarde vamos a orar por esa petición. Los que tengan peticiones de sanidad, por supuesto. Bueno, no hay olvidemos veces que estamos orando por Hannah. por Hannah, por Afranio, por Ofelia, Por que la ha estado señora allí. Amparo. También Ofelia ha estado afectada de un oído. Por Amparo también, que Nancy nos pidió oración. Por favor, actualicen todas esas peticiones. Vamos a orar. Mire, aquí en este punto final, mi amor, discernimiento en todo. Hay gente que viene y le dice a uno, mire, por favor, ore por mí que tengo un dolor aquí. Y pasa como los médicos. Mire los médicos. Llega una persona y dice, ay, tengo un cólico acá arriba. Y los médicos dicen, vamos a dejarle una observación. Luego el cólico empieza a bajar por todo el estómago y luego se concentra en el lado derecho. Entonces ya dicen, ay, es una sospecha de apendicitis. Entonces ahí viene el discernimiento de los médicos por una sospecha. Le llaman al cirujano y el cirujano viene y confirma. Y dice, no, sí, esto definitivamente es una operación. Esto es una apendicitis, hay que sacarla rapidito. Entonces, ese discernimiento usted lo necesita en sus negocios para cuando vamos a contratar personal en las empresas, porque aquí me están escuchando los empresarios allá en España, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en África, allá en Australia, me están escuchando. Entonces, esto es muy importante. Las empresas hoy día contratan psicólogos para hacer entrevistas a los trabajadores. Y ellos ahí lo que van a tratar es de discernir qué tan buen perfil tiene esa persona para ese empleo. Y yo me quedo aterrado que en Estados Unidos, siendo un país que fue formado en su mayoría, no todos, por cristianos, hoy están utilizando dizque a los ¿cómo le llaman? Los paranormales. Los que tienen dones de la ciencia paranormal para contratar personas. Y entonces llega la bruja y hay series de televisión ahí.
Y llega la bruja, ahí no le llaman bruja, sino como vidente. Sí. La vidente, y empieza a decirle: usted tuvo un papá así, y ahora siento una medium, es que llama la medium. Yo la he visto y digo, eso no es otra cosa que una bruja. La cosa que una bruja. Entonces, sí, me dice ahí Claudia Lorena Morimitsu, así es, Japón tiene psicólogos. Claro, los psicólogos ven el alma, pero el espíritu solamente lo ven los que tenemos el don del Espíritu Santo para discernir. Y ahí es donde hay que discernir con el Espíritu Santo, no con el don de sospecha, que es lo más importante. Así que no sé cuántos quieren que el Espíritu Santo les regale, les preste, les entregue ese don del Espíritu Santo llamado discernimiento de espíritus, porque en esta época sí que lo necesitamos para discernir quién está haciendo lo bueno y quién no está haciendo lo bueno. Y también cómo orar, porque cuando tenemos discernimiento espiritual sabemos cómo debemos orar. Claro, cuando no tenemos el discernimiento, pues bueno, de verdad que como decía el apóstol, muchas veces son oraciones que dan golpes al aire. Entonces es tiempo de aprovechar este tiempo precisamente y clamar al Señor por sabiduría divina, que nos dé también discernimiento de espíritus y que podamos tener esa comunión con el Señor todos los días y Amén. que el Espíritu Santo nos hable, que nuestros oídos sean abiertos para poder escuchar su voz. Amén. Y que nos dé la gracia para obedecerle. Sí, bueno, mi amor, oremos. Claro que sí. Bendito Dios y Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, a ti damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, oh Señor, toda tú conoces las mentes. Delante de ti colocamos nuestras vidas. Dile, Padre, yo coloco delante de ti las mi vidas que están corazón y escuchando clamo que esta hora, seas las tú hablando a sanidades. mi vida, Tú sabes que por seas qué tú están dándome pasando. sabiduría divina, Tú sabes qué espíritus Señor, inmundos dándome los el están entendimiento asediando. de lo alto. Tú sabes Padre. aún las enfermedades, Clamamos la sangre por de qué se Cristo. ocasionaron, bendito Dios del cielo. Clamamos la sangre Hoy, de Cristo Señor amado, sobre las clamamos la casas, sangre sobre de las Cristo. familias, sobre Clamamos los la hogares. sangre de Cristo Creemos Jesús. que tú tienes todo control y toda autoridad, poderoso Rey. Amén, Tuyo bendito es todo Rey de la poder, gloria, Señor tuya amado. toda autoridad. Dile, Sí, Padre, bendito yo te Dios. abro mi corazón y te Sí, clamo, bendito Señor, a que ti seas tú clamamos, dándome bendito Rey, entendimiento por este de lo alto. remanente que está aquí Dame en la hora de la sanidad, discernimiento de bendito Dios. espíritu, Señor. Señor, Para que yo clamamos, pueda bendito Dios. hablar Señor, conforme que a tu rompa, voluntad, Señor que amado, yo pueda orar toda conforme ceguera a tu espiritual, voluntad. Señor amado. Del Espíritu En esta hora de la Santo, dame tarde, Señor, sabiduría para rompe orar como toda conviene. ceguera espiritual, Dios mío, Sí, para poder Padre que de Dios la te dé la gloria. sabiduría y el discernimiento espiritual. Renunciamos Primero a toda dile, ceguera Señor, espiritual. rompe toda ceguera Rompe espiritual en toda mi ceguera vida, Señor espiritual amado. en mi vida, Te en pido, mi Jesús, mente, que ahora en mi mismo en corazón, toda la saca de audiencia, a la mí hora de las todo lo que no sanidades, es tuyo. rompas toda ceguera Perdona espiritual, todos Dios mío. nuestros pecados, Todo embotamiento de los Señor, sentidos perdónanos de la espirituales se gloria, rompe todo ahora pecado mismo. de tu En la pueblo, autoridad de tu tu palabra iglesia, venimos a Señor. romper y a deshacer toda obra demoníaca. Clamamos Ahora que mismo seas se tú rompe obrando por el de una poder de manera la palabra. poderosa y Se poderosa. despierta ahora En el nombre ese sentido maravilloso de espiritual en el Cristo nombre de Jesús Jesús. Nazaret. Ahora mismo Clamamos sé que libre seas tu obra. toda ceguera espiritual Llénanos con que tu no te presencia. permitió ver los Llénanos enredos con en que te tu metiste en tu bendición. vida pasada, Obra que no te poderosa permitió de ver Dios. cuando tus hijos se metieron en problemas o tomaron caminos diferentes. Llénanos Ahora con se tu rompe en el nombre de presencia, Jesús. Padre, en el nombre Sé libre maravilloso ahora en el nombre de Cristo Jesús. de Nazaret. Toda ceguera que el diablo haya Clamamos, querido Señor, que colocar seas en tú nosotros como colocando ministros discernimiento o en los hermanos, espiritual, hermanas, que amigos seas o tú amigas, colocando en esta hora se sabiduría rompe, divina, cae en el por nombre de tierra, Cristo cae por tierra toda venda mágica. Desarraiga En el nuestra nombre de mente, Jesús de nuestro Nazaret corazón, se toda rompe ceguera toda venda espiritual. mágica. Oh Dios Obra, mío, Padre, Señor, de te gloria, pedimos obra ahora, sobre Señor amado, el que cielo. hagas algo para En que el des nombre de ese Cristo Jesús discernimiento de Nazaret. espiritual. Danos, Señor amado, Precioso, esa visión precioso, espiritual, Dios mío, Señor Sí, amado. Padre Coloca, celestial, bendito Dios del clamamos, cielo. dile, Espíritu Coloca, bendito Santo, Rey. yo te pido, Señor. Te pido Ahora por mismo, ese Señor. discernimiento. Ahora Danos mismo, bendito discernimiento Rey de la espiritual. gloria, Señor. Danos sabiduría, Bendito Dios Señor, del para cielo, escuchar Señor tu amado, voz. bendito del cielo. Enséñanos a obedecer Coloca, tu Señor amado, palabra, ese Padre discernimiento celestial. espiritual Que que haya en necesitamos, nosotros Dios mío. ese anhelo, ese Aquellos que deseo están de anhelando conocerte hoy, más. Dios Que haya mío, en nosotros, recibirte. Dios mío, Aquellos ese hoy que deseo de desean, Señor. deleitarnos en Aquellos ti que hoy en cada levantan sus momento, manos en a ti, cada bendito lugar. Dios, Espíritu Santo, anhelando ese habla mi discernimiento vida, habla mi espiritual. corazón. Te Yo rogamos, clamo en Espíritu esta
ahora. Santo. Háblale, Te Señor, rogamos, a cada uno de Espíritu mis Santo, hermanos, Señor allí amado. donde están, en casa, Entrégale, Señor. regálales esos Háblales, dones Espíritu espirituales, Santo, allá seas donde tú están, tocando sus allá en vidas, Japón, seas tú, allá en soberano Europa, Dios, en Asia, hablando a su allá en mente, a su África, corazón, con voz allá, bendito audible, Dios del Señor, cielo, a en través de tu Australia, palabra, Oceanía, como tú allá en las quieras, Dios, pero islas, seas la tú Polinesia, hablando a cada allá en uno, Padre Norteamérica, celestial. Y Centroamérica, clamo en esta hora Suramérica, por Polo Hannah, Norte, Señor, Polo Sur, Dios delante mío, de ti dale coloco a Hannah, discernimiento. delante de ti, También Señor, pedimos coloco su discernimiento casa, su en esos familia. problemas de Te clamo que enfermedades, seas Dios tú mío. hablando, Señor, a Padre, su si hay madre, a su brujería, si hay padre, hechicería que haya dándoles producido esa sabiduría divina, enfermedad, dándoles entendimiento muéstralo, Señor de lo amado, alto. sácalo a la luz, bendito Dios. Desenmascara Si es toda fruto obra de de una las obra de tinieblas, iniquidad, de un derriba bebedizo todo que le han espíritu dado a inmundo esa de brujería, persona, toda hechicería, bendito Rey de todo la conjuro Gloria, del ahora diablo. que se Padre, explote, ahora seas que tú salga, obrando Dios en el mío. nombre maravilloso Todo de entierro Cristo Jesús de satánico, Señor Nazaret. amado, toda Clamamos enfermedad que haya seas tú venido, toda obrando, ruina obra, económica o Espíritu Santo de espiritual Dios. que haya Guía venido a tu por pueblo, trabajos de Señor, maldad, guía de a los iniquidad, de padres obras Hannah, oscuras, Señor, para ahora encontrar esa mismo puerta se abierta donde desenmascara, está ahora ese mismo hay milagro. discernimiento de Clamamos, Espíritu espíritus Santo y no de se te Dios, ha agarrado a ti que estás glorifícate, escuchando este poderoso programa, Santo que de Dios te esté Israel. hablando allá donde Delante de estás ti y te colocamos esté la diciendo, familia de todos hicieron y este cada trabajo, uno de hicieron mis esta hermanos, cosa, Señor. no te dé temor, oye la voz de Bendíceles Dios y grande entra a guerrear y entra a poderosamente. destruir Danos y la entra a sabiduría derribar todo divina, eso, Señor, porque para algo ser grande bocas hay de detrás de bronce, eso en el nombre nombre de poderoso Jesús de de Cristo Nazaret. Jesús, Hay personas para que habían derribar sido toda atadas, obra de ligadas tinieblas con en el brujería, nombre con de Jesús. hechicería, Clamo con por trabajos la de salud de la vudú, señora que Paz, sentían Señor, dolores que en está sus en cuerpos clínica porque estaban siendo Te trabajados con clamo, magia Padre, que negra. seas tú Y ahora el sanándola, discernimiento de levantándola, Dios Padre me habla y me celestial, de dice toda enfermedad, concretamente, de toda aleluya, opresión, Marta en el nombre de Montoya, que Jesús estás de allá en Nazaret. Estados Unidos, Bendice, ahora mismo grande se y explota poderoso toda Santo. brujería en contra Declaramos tuya, que se más explota ahora mismo ese días, altar de más brujería que te habían servicio, levantado, Señor. esa Nos persona cubrimos que con te la odiaba, sangre del esa persona que te Claro, tenía Señor, envidia, por el dedo una de tu mujer mano, de los tez ejércitos, Señor. blanca, muy La sangre acuerpadita, del Cordero de sobre pelo largo, esa lacio, casa, en el nombre de Jesús. Ahora mismo está siendo quitada esa maldición de tu vida, Marta Montoya. Se va de tu vida esa opresión, esa brujería, esa hechicería, esa enemiga gratuita en el nombre de Jesús. Hoy Dios la quita ahora mismo el discernimiento y te está mostrando exactamente allá también. Ahora mismo se activa ese don de discernimiento que has recibido en esta tarde para que tú veas en el Espíritu dónde empezó el problema, de dónde se está originando, de dónde está viniendo la maldad. Ahora reciban. Levanten esas manos al cielo y reciban ese discernimiento espiritual en el nombre de Jesús. Recíbalo. Y aquellos que van a ver esta transmisión por el Facebook Live, pero lo van a ver después ya en diferido, los que lo van a ver a través del Instagram, en el momento en que lo vean, igual la unción de Dios caerá sobre ustedes. La unción de Dios está cayendo sobre ustedes y ahora están siendo destapados sus sentidos espirituales, están siendo renovados sus sentidos espirituales para que vean correctamente y disciernan qué se está moviendo allí en esa situación. Hay algo complejo. Oh Dios mío, Jesús. Sí, Señor. Ahora mismo, bendito del cielo. Enfermedades, danos discernimiento, bendito Espíritu Santo, te lo pedimos. Enfermedades que estaban incurables, enfermedades que estaban allí fluyendo y estando ahí resistente. Y no había antibiótico con qué tratarlas, y no había medicamento con qué tratarlas, y no había ningún tratamiento con qué tratarlas. Ahora el Señor está dando discernimiento, aún el COVID. Ahora mismo declaramos que el mundo entero, la comunidad científica recibe discernimiento para ver cómo destruir ese virus, cómo controlarlo y cómo impedir que haya muertes. Y estoy declarando que las muertes mermarán en el nombre de Jesús, porque el discernimiento está viniendo fuerte de parte de Dios, no solo la ciencia médica, sino que el discernimiento está viniendo allí en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas allí, hay personas que Dios les está diciendo que esa enfermedad, ese dolor que ha venido, ha venido por fruto de una preocupación, de una angustia, de un tormento, de un odio que no quería soltar, y el Dios de la gloria ya te lo está diciendo allá y ahora lo confirma a través de este servidor a decirte: suelta ese odio, porque ese odio es lo que está produciendo esa enfermedad en tu vida, esa amargura es lo que está produciendo esa aflicción ahí en tu cuerpo, ese dolor continuo en tu espalda, ese dolor en tus piernas. Ahora
mismo se tiene que ir porque está desenmascarado. Tú lo estás desenmascarando y se va de tu vida, porque también tú dices: el odio, el rencor, la rencilla se va de mi vida. Todo leviatán que me estaba enroscando, todo leviatán que te estaba retorciendo, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús y lo echo fuera de tu vida en esta hora. Fuera de tu vida en esta hora. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Recibe poder. Recibe poder ahora, en la hora de las sanidades, y declara que Jesucristo te ha hecho libre, 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 libre. Dile: Señor Jesucristo, tú me has hecho libre, Señor amado. Y lo más importante, dile: Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has regalado ese don de discernimiento. Lo has reactivado en quienes lo teníamos. Señor, los que nos estábamos dejando enredar de ese espíritu de Leviatán, hoy ha sido desenmascarado. Hoy tú lo has vencido. Hoy has magullado sus cabezas, sus maquinaciones, Dios mío. Y creemos esta bendición también para todos los oyentes de la hora de la sanidad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Marta Montoya dice: por mis huesos, Señor, sana mis rodillas, caderas, pies. Amén. Gloria a Dios, dice Marta también. Dame discernimiento. Patricia dice: yo. Claudia Lorena Morimitsu. Gloria al Señor por el cuello de Patricia. Gloria a Dios. Aleluya. Jan Lady dice: mis hijos y Jorge. Por la mamá Dora. Gloria a Dios. Por la señora madre, o sea, por Ofelia, dice Jan Lady. Gloria al Señor. Bueno, bendito sea el Señor. Nos estamos uniendo cada día más personas aquí. No se olvide de compartir. Y les tenemos. Ya también está abierta nuestra cuenta de Misión Betel Internacional en el YouTube. Entren así: Misión Betel Internacional, e inmediatamente le va a aparecer como una M allí. Y ahí está ya el primer video de esta mañana, Mañanas con Jesús. Y acto seguido ahora subiremos también este de la hora de la sanidad. Así, suscribirse y la campanita para que inmediatamente les llegue a ustedes, apenas se suba otro video, a ustedes les va a llegar la notificación. Les aparece allí en su YouTube, en su cuenta de correo electrónico asociada, le va a llegar la notificación: Misión Betel Internacional acaba de subir un video. Y compártanlo a muchas personas. Necesitamos pasar de 1000 suscriptores en YouTube para que nos dejen compartir en vivo, hacer los programas en vivo. Así que apóyenos, llame a todos sus contactos, díganle por favor suscríbanse, por favor denle a la campanita para que muy pronto podamos ya tener más de 1000 suscriptores y poder transmitir en directo por el YouTube. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Estuvo con ustedes Fabián Escobar y Paola Andrea Chapín. Dios les bendiga poderosamente.